Muy buenas tardes a los que ya están conectados, muy buenos días, muy buenas noches, según en donde estén. Vamos a esperar 1 o 2 minutitos más para que se siga conectando gente, ya hay conectadas alrededor de unas 100 personas y vamos a dar comienzo a esta serie de aniversario, a este primer ciclo de charlas. Danos unos minutitos. Muy buenos días. Ahora sí vamos a dar comienzo a esta charla, a esta conferencia, hoy 30 de noviembre del año 2023, cumpliéndose un año del lanzamiento global de GPT, así que nos preguntamos cuál era la forma de festejar este primer año y como siempre hacemos en Data, lo que dijimos es: vamos a compartir conocimiento, que es de lo que sabemos, y compartir experiencia, que es lo que siempre nos gustó y es uno de nuestros valores. Para esto hoy estamos acá reunidos. Está Luciano, que es el invitado del ecosistema Data. Bien, buenos días, Luciano, ¿cómo andás? Ahí está Lu dando vueltas y saludando. Bueno, es Cami, la productora y el cerebro atrás de toda esta organización. Gracias, Cami. Buenos días, ¿cómo andás? Buen día. Buen día a todos. Y bueno, el último, y no por ello menos importante, Guille Watson. ¿Qué hace, Guille? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, como dijimos más temprano, vamos a dar comienzo. Hay muchísimo para hablar hoy. Eh, Como bien saben, es un año de GPT. GPT se lanza el 30 de noviembre del 2022, mientras la mayoría de los seres humanos estábamos mirando el mundial. GPT salía al mundo para conseguir la tasa de adopción de tecnología más rápida y más global del mundo. Hoy vamos a hablar desde la experiencia, ya desde un año del hacer, y vamos a tratar de compartir lo que viene y lo que se está haciendo, ¿no? Una combinación, porque la realidad es que es una tecnología tan emergente, pero a su vez tan útil, que estamos como conviviendo con los dos escenarios. Mucha producción de nueva tecnología y mucha implementación de tecnología. Si querés, Guille, compartimos la presentación de datos para los que no nos conocen. Segundo. Dale. Para los que no nos conocen, Datalytics somos una empresa, somos un equipo de personas, más de 200 personas, que trabajamos de distintos lugares de Colombia, de Argentina, de distintas ciudades, desde el sur de Argentina hasta el norte de Colombia, y trabajamos en lo que son proyectos relacionados con datos. Somos una empresa que ya tiene 16 años en el mercado haciendo esto, 16 años que fueron como 16 años de generar raíces en una disciplina que apenas era un nicho. Hoy, ya en el año 2023, tenemos una estructura y una experiencia en el saber hacer, en las verticales que acá describimos, que son: trabajamos con muchos directorios y con muchas empresas para definir las estrategias, para que sus datos sean activos. Trabajamos en lo que son las arquitecturas, que es como montar las autopistas que van a hacer que los datos sean la sangre de una organización. Y después trabajamos en las distintas formas de producir la monetización del uso de datos, ya sea haciendo ingeniería de datos, haciendo visualización o consumo de información, y los proyectos de ciencia de datos y producto de datos, que son de alguna forma la tangibilización hoy más concreta de lo que venimos a hablar hoy. Hoy, de alguna forma, nosotros lo tomamos como todavía el inicio, la era
totalmente emergente de todo esto. Para que sea una idea, el banco suizo UBS, en las estimaciones de la industria de inteligencia artificial, hasta hace 2 o 3 años hablaba de un crecimiento orgánico de un 50-60%, y hoy acaba de, perdón, en julio-agosto de este año, recalibró el crecimiento de la industria y espera que en 4 o 5 años, perdón, en 4 años se multiplique por 10. Realmente la innovación y el cambio de era que trajo GPT como un paraguas general, ahora vamos a hablar un poco más en detalle qué es cada cosa, vino realmente a hacer un cambio de era. ¿Y a qué se dedica Data? A tratar de hacer simple o tratar de hacer útil lo complejo. Entonces, me parece, Guille, que ese es un poco en el panorama en el que estamos, y de esta forma pensamos esta charla. Entender bien de dónde venimos y para dónde vamos, y por otro lado, poder tratar de que se lleven casos de uso. La mecánica de la charla, para lo que es la primera vez que se suman a una charla de data, es totalmente abierta en términos de comentarios y preguntas. Nosotros lo que vamos haciendo es, mientras uno de nosotros está hablando, el resto está atento a las preguntas, y después vamos como compilando para que poder conectar la pregunta con el momento de la charla. Pero todos los comentarios, opiniones o dudas, no tengan ningún miedo a poder ponerlo ahí en el chat, que vamos a estar atentos a eso. Así que bueno, sin más introducción, Guille, te paso la palabra para que cuentes bien cómo van a ser las estructuras de las charlas. Dale, buenísimo. Bueno, justamente, a ver, nosotros el 6 de diciembre del año pasado, es decir, a algunos días, menos una semana de que se lanzó GPT, arrancamos un ciclo de charlas, de divulgación en realidad, pues fueron charlas, posteos, experiencias y bueno, y demás cosas como compartiendo, justamente con el objetivo de divulgar algo que nosotros veíamos que era un cambio de era, ¿no? De eso estuvimos hablando, de eso y otras cosas, pero principalmente de eso estuvimos hablando todo este último año que pasó. Entonces, justamente hoy, que se cumple un año de este mundo después de AI, como las eras, ¿no? De alguna forma, nos pareció interesante, y a modo del cierre de ciclo de charlas de este año en particular, invitar a Luciano justamente para poder desmitificar un poco cómo funciona todo esto. Entonces, justamente esta charla está dividida en 3 partes. Una primera, donde Luciano nos va a contar cómo funciona lo que es los modelos, los LLMs, o en general cómo funciona la mal llamado AI generativa, porque la única forma de desmitificar algo es realmente entenderlo. En una segunda parte vamos a estar contando algunos casos y experiencias, ya con una visión más de ingeniería, ¿no? Donde en base a toda la teoría y conceptos nuevos que fueron apareciendo a lo largo de este año, bueno, cómo en base a eso construimos cosas. Y en una tercera parte vamos a estar charlando respecto de el futuro, o hacia dónde creemos que va todo esto. A ver, les cuento rápido quién es Luciano. Luciano, como comentábamos en las redes, aparte de ser un amigo de la casa y mucho más importante que todo eso, en la actualidad él investiga para Microsoft, en particular, obviamente, acerca de esto. Él hace 15 años o un poco más es que se dedica justamente a la investigación de todo lo que es NLP, es decir, procesamiento de lenguaje natural. Antes de trabajar en Microsoft, lideró el área de research de AI, obviamente, para Goldman Sachs. Antes de eso investigó para el Max Planck, todo esto en Alemania. En el medio, como si le sobrara algo de tiempo, fundó una startup, Ambiverse, dedicada obviamente a todo lo que es NLP. Y bueno, justamente es la persona que creemos ideal para que nos cuente un poco de qué va todo esto. Así que bueno, justamente en base a esto, si te parece, Luciano, arranquemos con la primera parte, como para tratar de entender el cómo funciona esto. Si estás entre nosotros, danos una señal. Sí, estoy acá, estoy tratando de compartir pantalla. A ver. ¿Se ve bien? Ahí estás vos en primer plano. Ahí está. Ahí está perfecto, Lu. Perfecto. Bueno, chicos, mil gracias por invitarme. Un placer estar acá. Bueno, Guille más o menos ya les explicó de qué viene la charla, y Pato también hizo una muy buena introducción con respecto a qué son realmente la revolución que causaron los modelos de lenguaje. De nuevo, fue un impacto enorme, un impacto enorme por su utilidad, ¿no? Por la enorme adopción que tenían, una tecnología que se está adoptando un paso muy grande, no sé si más grande que Internet, no tengo los datos, pero
es posible. Entonces, frente a esto y frente a muchos mitos que se generan alrededor de la tecnología, una cosa que nos pareció importante es presentar, bueno, digamos, tratar de desmitificarlo, es decir, tratar de explicar intuitivamente, de la mejor manera que pueda, cómo funcionan, ¿no? Entonces, digamos, como va a estar la estructura de la charla, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a través de unos ejemplos bastante simples, pero que nos van a servir de hilo conductor y que después vamos a ir tocando y viendo por qué son tan especiales. Porque modelos de lenguaje tenemos hace muchísimo tiempo, están dando vueltas. La pregunta es, bueno, ¿por qué ahora? ¿Qué es diferente ahora? Digamos, ¿qué ha generado todo esto? ¿No? Y podemos empezar con el primer ejemplo, ¿no? Donde yo en este caso estoy hablando con GPT-4 y le pregunto, mirá, estoy en Londres. Normalmente desayuno un café con leche con 3 tostadas con mermelada y manteca. ¿Cómo le digo al mozo? Es decir, la realidad es que, y el chat me dice, bueno, si estás en Londres y quieres llenar tu desayuno en inglés, podrías decir, excuse me, I like latte and 3 pieces of toast with jam and butter, please. Es decir, me dice en inglés cómo pedir mi desayuno. Pero acá hay un par de cosas, digamos, que son llamativas, ¿no? En primer lugar, que yo en ningún momento le di una instrucción precisa. No le dije, mirá, traducime esta frase al inglés. Yo le di le puse un ejemplo situacional, si se quiere, donde le digo, mirá, estoy en Londres, y entonces, bueno, un humano pensaría, ¿no? Mirá, bueno, esta persona está en Londres, como está en Londres, seguramente el mozo se comunica en inglés, entonces va a tener que pedirle el desayuno en inglés. Es decir, pero con una instrucción realmente muy imprecisa me da la respuesta correcta, ¿no? Y después incluso más, yo ahora le puedo decir al chat, mirá, ¿por qué no escribís la receta de mi desayuno paso a paso? ¿No? Y realmente lo hace. Y yo no le di ninguna precisión de qué exactamente quería yo. Se lo dije, le dije, mira, escribí la receta y me dice, bueno, mira, los ingredientes son estos, y me dice precisamente cómo prepararlo. Pero de nuevo, mi instrucción fue muy imprecisa. Entonces, me da una forma de preparar el café. Hay muchas formas de preparar el café, pero una que eventualmente es, en este caso, preparar el café de filtro, ¿no? Pero entonces yo ahora le digo, pero yo no quiero café de filtro porque soy un poco caprichoso con el tema del café, así que me gusta el café de moka. Entonces le digo, mirá, me gusta más el café de moka. No le digo nada, lo único que le digo es, me gusta más el café de moka, sin, de nuevo, ninguna instrucción precisa, y me va a cambiar la receta y decir exactamente cómo preparar el café de moka, abrir la cafetera, poner el café, el agua, cerrarla, poner el hornalla, esperar que salga, etcétera, etcétera. Me dice precisamente cómo prepararlo. Y luego, ¿no? Entonces el chat empieza a funcionar como una especie de asistente, ¿no? Donde yo le pido que haga algo, le digo más o menos la instrucción y después vamos corrigiendo y vamos llegando a una solución. Pero incluso más, yo le digo, mirá, yo quiero invitar a desayunar a un amigo que es fanático de Groucho Marx. Sugerime un mensaje de WhatsApp para invitarlo a desayunar como si lo hubiera escrito Groucho. Y entonces me dice, acá en el recuadro rojo, me dice, amigo, he encontrado una estrategia para no tener que pagar la cuenta del desayuno. Invité a alguien que lo haga por mí. ¿Qué opinas de un desayuno mañana? Si llegas tarde, asumiré que te estás haciendo cargo de la propina. Hasta entonces, viejo camarada. Es decir, me escribe un mensaje realmente con un tono irónico, cómico, digamos, tratando de emular a Groucho Marx. Es decir, que empieza a mostrar un rasgo súper interesante y novedoso, que es la creatividad. Yo nunca podría haber escrito este mensaje y por ahí podría haber estado semanas y semanas y no hubiera encontrado algo igual de bueno, pero inmediatamente, en segundos, solo con pedírselo, el chat lo genera. Es decir, tenemos un rasgo nuevo que empieza de nuevo a mostrar cierta capacidad de creatividad, ¿no? De ser creativo. Y digamos, se puede realizar realmente tareas bastante complejas. Le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero invitar a un amigo y mandarle un mensaje de WhatsApp a amigo. Yo lo que quiero mandarle es mandarle un link. Y vos lo que te vas a tener que hacer una página web, ¿no? Y que mi amigo clique en la página web y le aparezca la invitación. Entonces,
realmente programa que en Python, programa en Python una página web, me dice qué librerías instalar y me dice cómo ponerla al aire, etcétera, etcétera. Así me da detalles de cómo efectivamente hacer esta página web. Está haciendo realmente tareas complejas, ¿no? Como programar. Y yo le puedo pedir cualquier cosa, ¿no? Cosas absurdas. Le puedo agarrar y decir, mira, ¿sabes qué? Reescribí la invitación, pero con una frase donde todas las letras empiecen con A. Entonces, mis amigos, ¿aceptas una amena aventura al alba? Amaneciendo, anhelo, agasajante, al alcance de aromáticos aperitivos. Es decir, que también es un problema, ¿no? Después vamos a ver que esto también se puede convertir en un problema porque cualquier cosa que le digo lo hace, ¿no? Por más absurdo que sea. Entonces es creativo, responde todo lo que quiera, no me cuestiona qué le pregunto, ¿no? En principio, ahora vamos a ver por qué es un problema y cómo remediarlo, ¿no? Porque uno también puede pedirle cosas que sean usadas para el mal. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos también para regular todas estas cosas? Y al final, incluso más, yo puedo agarrar y decirle, mira, ¿sabes qué? Comportate como alguien, ¿no? Comportate, en este caso le digo, mira, ¿sabes qué? Comportate como un político y escribí la invitación a mi amigo como si fueras un político. Entonces, impersonation en inglés, creo que en castellano la traducción sería algo así como impersonar. Me dice, bueno, en estos tiempos de cambios y evolución, donde la unión y el diálogo se tornan esenciales para el progreso de nuestra sociedad, me encuentro reflexionando sobre la importancia de fortalecer nuestros lazos. Es con esta visión en mente que considero esencial invitar a líderes destacados como tú a un espacio de conversación y reflexión. Te extiendo, por tanto, una cordial invitación a compartir el desayuno mañana, no solo como un acto de camaradería, sino como un signo de nuestra voluntad de trabajar juntos por un futuro mejor. Es decir, está impersonando realmente un político muy creativo. Y bueno, este es el último ejemplo. Y ahora, y realmente, de nuevo, ¿no? Es un asistente al que le puedo pedir cualquier cosa. No tengo que especificarle mucho las tareas. Se lo pido en lenguaje natural, de manera muy intuitiva. Vamos hablando como realmente estoy hablando con un humano y en definitiva me estoy comunicando con una máquina en lenguaje humano. Y bueno, esta utilidad que han despertado, obviamente ha hecho, como dijo Pato en la introducción, que esta tecnología, digamos que haya una carrera enorme por adoptar esta tecnología. Las primeras que picaron en punta, obviamente, son las empresas tecnológicas, lógicamente, pero esto es una mancha que se expande horizontalmente, ¿no? Donde empresas de todo tipo y de cualquier tamaño, cualquiera que lo pueda costear, está tratando de incorporar esta tecnología básicamente por la utilidad. Digamos, este slide tiene ya algún tiempo, pero si lo hiciera ahora tendría que poner muchísimas más empresas ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué está detrás? ¿Qué hay detrás del chat? ¿Qué es el chat? El chat no es más ni menos que un modelo de lenguaje, ¿no? Y un modelo de lenguaje, realmente, porque uno puede pensar, ¿no? Cuando vimos el ejemplo de Londres, que dice, no, mirá, uno como humano, ¿no? Piensa, no, sí, yo les pido cómo traducir el desayuno, y uno como humano puede pensar, no, mirá, claro, estás en Londres se habla inglés, el mozo seguramente se comunica en inglés, entonces te va a dar la respuesta en inglés. Pero realmente los modelos de lenguaje, por lo menos hasta donde la mecánica no es esa, lo único que va a hacer un modelo de lenguaje es predecir la siguiente palabra dada una secuencia, ¿no? Es decir, si yo digo voy a guardar el queso en él, el modelo de lenguaje lo que va a hacer es para cada palabra de mi vocabulario, es decir, para cada palabra del diccionario, lo que va a hacer es asignarle una probabilidad. Entonces, refrigerador, en este caso 0,5, freezer 0,3, heladera 0,1, horno 0,05, termotanque 0,001, etc. Y todas las palabras, cada una de las palabras que tengo en el diccionario, las miles que tenga, se les va a asignar una probabilidad. Y en base a eso voy a decidir cuál va a ser la siguiente palabra, ¿no? Entonces, y de nuevo, todo lo que vimos, todos los ejemplos anteriores, crear una frase de Groucho Marx, escribir la receta del desayuno o programar una página web, todo se hace a través de este mecanismo que es prediciendo la siguiente palabra. Es decir, no hay ningún razonamiento simbólico como uno pudiera pensar o explícito programado. No, solo se programa al modelo para predecir la siguiente palabra dado un input. Y esto es, obviamente, lo que usaron en el chat, lo que se llama el prompt, ¿no? Esta parte en negrita. Y uno le da el prompt y a partir de eso el modelo va a empezar a generar
probabilidades para completar la frase. Entonces, en definitiva, lo único que es un modelo de lenguaje es, y esto es lo único matemático que hay realmente, lo más cercano a la matemática que hay en la charla, así que no se preocupen, pero lo que es una función, ¿no? Donde nosotros vamos a tener una entrada que es el texto, el prompt. Cada palabra va a tener una expresión numérica, es decir, lo vamos a transformar en números. Va a ir a esa función es una red neuronal gigante que nos va a devolver, que de nuevo, una red neuronal es una multiplicación sucesiva de matrices, en definitiva, y lo que nos va a devolver esa red neuronal es otro número que vamos a volver a mapear una palabra. Entonces voy a guardar el queso en el refrigerador. Esta es la palabra más probable de acuerdo a esta red neuronal, digamos. Entonces, un modelo de lenguaje es simplemente eso, ¿no? Una función donde entran palabras y sale una palabra. Listo. ¿Y por qué son generativos? Bueno, obviamente porque van generando texto. Es decir, si yo digo, voy a guardar el queso en él, entonces el modelo me va a devolver la siguiente palabra, que es refrigerador. Es decir, voy a guardar el queso en él, es el input, el prompt, y me va a devolver refrigerador. Ahora, yo puedo seguir completando, ¿no? Puedo decirle, bueno, dale, dame la siguiente. Entonces, de nuevo, ahora el input va a ser, voy a guardar el queso en el refrigerador, y el output va a ser para. Y así sigo el mismo proceso, ¿no? Que este es un tema, porque voy a tener que generar palabra por palabra. Digo, pues, si ven cuando entra el chat, eso lo ven explícitamente, ¿no? Como el texto se va completando porque está siguiendo este proceso. Es decir, siempre prediciendo la palabra más probable, es decir, dándote la palabra más probable. Entonces, voy a guardar el queso en el refrigerador para y me va a dar conservarlo. Lo vuelvo a llamar. Voy a guardar el queso en el refrigerador para conservarlo fresco. Lo vuelvo a llamar, me da el punto. Lo vuelvo a llamar, me dicen que es otra palabra que me está indicando, bueno, mira, acá se terminó la secuencia, ¿no? Entonces, tengo que parar de generar. Pero los modelos de lenguaje, realmente, hace mucho tiempo que los estamos usando. Si cuando googleamos, por ejemplo, que en este caso le digo el mejor jugador del mundo es, y me va a sugerir Google, o incluso antes, incluso antes de los smartphones, cuando usábamos esos viejos teléfonos que no eran smartphones, los Nokia, que cuando uno escribía un SMS te iba devolviendo o sugiriendo palabras para completar, estaba también este mismo proceso, este mismo modelo de lenguaje. O cuando traducimos, nosotros vamos a decir, bueno, traducime esta palabra del inglés al español. Esta frase del inglés al español, también hay un modelo de lenguaje atrás. Ahora la pregunta es... Sí. Perdón, aprovecho, igual tomes algo de agua y de paso para decir dos cosas. La primera es que el ejemplo de Nokia 1000 es el que más me gustó. No, y más importante que eso es que Luis pregunta si con ChatGPT, que esto es con ChatGPT la versión gratuita o paga. Y justamente lo que le comentábamos es que todo lo que estás contando es al margen de ChatGPT, es cómo funcionan los modelos del LLM. De hecho, usamos muchas veces ChatGPT como llamador, como forma de hablar en términos generales de los modelos del LLM, sea BART, sea Cloud Anthropic, sea DALL-E, sea el que fuera, porque bueno, es el que hoy por hoy todos conocemos de forma masiva, ¿no? Y es el que logró la masividad. Pero eso, Mache. Exacto, exactamente, sí. Digamos, esto funciona genéricamente para cualquier modelo de lenguaje. Los modelos de lenguaje van a variar, tienen pocas variaciones. Vamos a ver, y podemos, si quieren, hablar de las diferentes variaciones que podemos encontrar. Pero, digamos, ahora ya habiendo pasado digamos, la introducción, digamos, desde mi punto de vista hay tres hitos que nos llevan hasta acá. Digamos, ¿por qué esta vez es diferente? Porque si hace mucho tiempo, hace décadas, conocemos los modelos de lenguaje. ¿Por qué ahora es diferente? ¿No? Y podemos distinguir así arbitrariamente tres hitos fundamentales, ¿no? De los que vamos a hablar en la charla. El primero es, bueno, la arquitectura Transformers, que es esa red neuronal, es decir, la forma de calcular esa probabilidad, ¿no? Transformers es, digamos, la tecnología hoy prevalente que usan los modelos de lenguaje, desde ChatGPT hasta Anthropic, o cualquiera va a usar, digamos, Transformers. Fue
una arquitectura neuronal que introdujo Google en el 2017. Y, digamos, el funcionamiento de nuevo es bastante simple. Lo que hace es, digamos, si yo tengo de nuevo una frase, voy a guardar el queso en él, y yo tengo que predecir la siguiente, lo que va a hacer es, va a mirar todas las palabras anteriores que existen en la secuencia, ¿no? Y a cada una de las palabras, como dijimos anteriormente, las palabras tienen una expresión numérica, es decir, son números, porque necesitamos hacer cuentas, entonces lo que vamos a hacer siempre es cuando entran a la red, convertirlas en números. Y entonces, como tiene expresión numérica, lo que vamos a hacer es determinar, lo que va a hacer el Transformers va a determinar cuánto aporta cada palabra a la solución final, es decir, a la siguiente palabra. Entonces, podemos decir, en este caso, voy va a aportar el 5%, a 1%. Guardar es una palabra súper importante del verbo, es la acción. Entonces, posiblemente aporte bastante más, 35%. Él seguramente sea irrelevante, 1%, que eso es lo que vas a guardar. Entonces, ¿dónde lo vas a guardar? Va a depender mucho de, obviamente, el objeto que guardes. Entonces, vamos a asignarle una gran probabilidad. Seguramente le asigno una gran probabilidad. En una probabilidad menor, y él seguramente no va a ser tan trivial porque va a determinar si es el freezer, la heladera o el refrigerador, ¿no? Entonces, en base a esto, lo que hace es un promedio ponderado, como todas las palabras tienen expresión numérica, va a ser un promedio ponderado y va a determinar que la siguiente palabra es refrigerador. Esto se llama mecanismo de atención, por eso el paper se llama Attention is all you need, digamos. Pero lo que nos permite hacer es hacer el cómputo todo en paralelo. Es decir, estas probabilidades se computan todas al mismo tiempo porque cada palabra lo puede hacer independientemente, ¿no? Porque se puede hacer independientemente. Entonces, en definitiva, dio en el proceso de entrenamiento, que ahora vamos a ver cómo funciona, pero esto, de nuevo, permitió entrenar eficientemente estos modelos en grandes cantidades de datos, ¿no? Y entonces, de nuevo, pero ¿cómo los entrenamos? ¿Cómo se entrenan estos modelos de lenguaje? Bueno, el modelo de lenguaje, como vimos, lo que va a hacer es tratar de predecir la siguiente palabra, es decir, ¿cuál es la siguiente palabra más probable dado un input? Y se entrena de esa manera. Es decir, si yo tengo acá un input, por ejemplo, el elefante es rosa, yo tengo quiero predecir elefante. Tengo el elefante, quiero predecir ese. Tengo el elefante, quiero predecir rosa. Tengo el elefante rosa, punto. El elefante rosa, punto final. Es decir, lo que hago es entrenarlo para, de nuevo, predecir la siguiente palabra. Y lo que voy a hacer es voy a acomodar los parámetros del modelo durante el entrenamiento para que pueda predecir correctamente mi input, ¿no? Es decir, que este es un proceso súper importante que se llama pre-training y le va a dar al modelo, digamos, conocimiento del lenguaje, es decir, le va a enseñar estructuras semánticas, estructuras sintácticas, digamos, porque no va a tener inputs arbitrarios, va a tener texto. Entonces va a aprender mucho del lenguaje, pero va a aprender también mucho sobre el mundo, ¿no? Y por ahí no es el mejor ejemplo. De hecho, por ahí es un ejemplo malo, depende para qué. Porque acá el modelo está aprendiendo que el elefante es rosa. Ahora, factualmente es absolutamente erróneo, es decir, porque el elefante no es rosa, obviamente. Pero entonces ahí empieza, ¿no? el tema de qué tareas aprende el modelo, porque posiblemente en una tarea de más creatividad, no sé, de literatura, donde la literatura, no sé, de por sí es fantasía, digamos, son historias inventadas, por ahí, en cierto contexto, el elefante en ese caso tiene que ser rosa. Y el modelo cuando se entrene va a ver mucha literatura también. Entonces, de nuevo, este proceso, y eso después nos va a llevar a ciertos problemas que vamos a ver después o no, vamos a discutirlos. Pero digamos, este proceso es el proceso que le da al modelo conocimiento sobre el mundo, digamos. Si yo digo, vivo en Buenos Aires, Argentina, va a aprender que Buenos Aires y Argentina están íntimamente relacionados, ¿no? Cuando haya y además, cuando haya una frase que diga la capital de Argentina es Buenos Aires, está aprendiendo que la capital de Argentina es Buenos Aires. Es decir, aprende, digamos, es la forma que tiene el modelo de incorporar conocimiento sobre el lenguaje, pero también conocimiento sobre el mundo, ¿no? Y esto nos lleva al segundo hito, ¿no? Dijimos que el primer hito era la tecnología de Transformers, esa arquitectura neuronal que nos permitía producir esas probabilidades, pero llegamos a... Pero bueno, el segundo hito, desde mi punto de vista, puede haber sido la existencia de Internet.
Porque lo que vamos a necesitar son grandes cantidades de datos y en Internet hay, digamos, una disponibilidad pública de textos enorme que nos permite, digamos, generar este proceso de preentrenamiento, porque se necesitan muchos datos. Hoy estamos hablando de trillones de palabras. Digamos, estos modelos se están entrenando con trillones de palabras. Los modelos, digamos, de 2017, 2018, por ahí se entrenaron con algunos billones de palabras, trillones en el sentido inglés, ¿no? Y hoy estamos hablando de trillones. Entonces, la web nos da un montón de texto, podemos usar texto general, por ejemplo, libros, y mucho código, porque también hay mucho código en Internet, ¿no? Entonces, esto lo podemos usar para entrenar estos modelos, y anteriormente, digo, antes del año pasado, ¿no? Antes de hace un año, ¿no? No estoy hablando de la prehistoria, digamos, teníamos un paradigma bastante definido que era el preentrenamiento y el fine-tuning o la especialización, donde se hacía este proceso de entrenamiento en texto general, es decir, para predecir la siguiente palabra, y teníamos un modelo que conocía mucho del mundo, pero si nosotros queríamos que funcionase para tomar una tarea específica, lo que teníamos que hacer es agarrar texto especializado. Por ejemplo, si queríamos generar un traductor, teníamos que conseguir texto en español, generalmente anotado por humanos, es decir, el proceso de conseguir esos datos era costoso, texto en español, y lo que vamos a hacer es tratar de predecir la contraparte en inglés. Es decir, en vez de predecir la siguiente palabra, específicamente se entrenaba para, dado texto en español, conseguir su contraparte en inglés. Ahora, si recuerdan los ejemplos que acabamos de ver, los ejemplos de recién, lo que vimos es que podía ser cualquier cosa. Es el mismo modelo que le digo, mira, escribime una receta, traducime, haceme una frase de Groucho, programá, etc. Entonces, de repente, esto nosotros ya no lo necesitamos más, ¿no? Es decir, solo con el proceso de preentrenamiento, el modelo va a adquirir y va a poder hacer un montón de tareas sin necesidad de estar específicamente especializado. Entonces, acá llegamos a, para mí, lo más impresionante de todo este movimiento, que todavía me vuela la cabeza, que es la aparición. Sí. Te hago, justamente para poner un poco de suspenso a todo eso, te hago 3 preguntas que llegan acá por cucarachas. La primera, de un tal El de Gorrita, que me encantó el nombre. Pregunta si se puede decir que todo esto es un modelo bayesiano. ¿Bayesiano en qué sentido? O sea, ¿es un modelo bayesiano? Me encantaría tener al de Gorrita de frente para poder repreguntar, ¿no? Pero. Dale, que repregunte el de Gorrita. Dale. Mientras tanto, Nacho, ¿cómo se hace para que la cantidad de parámetros sea variable? Porque la cantidad de palabras varía después en la realidad. ¿Cómo se da cuenta cuando deja de generar palabras? Ahora, la cantidad de parámetros siempre es fija, porque la red neural es una, ¿no? La red neural es una. Después la segunda es, ¿cuál era la segunda parte? Porque, ¿cómo se da cuenta cuando deja de generar palabras? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque, no, perdón, tenemos que ir para el otro lado. Esto está medio lento. Acá. Nosotros, hay un token específico que indica el fin de la producción. Entonces, esto es una palabra, digamos, se quiere que cuando se entrena, se introduce, que indica que es el fin de la secuencia. Entonces, es una palabra más que predice. Entonces, cuando la predice, nosotros sabemos que tenemos que dejar de producir, básicamente. Perfecto. Bueno, eso más. ¿Y el de Gorrita qué dice? El de Gorrita todavía no respondió, pero bueno, si Gorrita estás entre nosotros, danos una señal y refina un poquito la pregunta y le metemos. Bueno, entonces, seguimos con
con el tema de... estábamos, en acá. Entonces, de nuevo, ¿no? llegamos a un momento donde ya no necesitamos especializar más ese modelo, ¿no? Lo que vamos a hacer es usar solo el modelo preentrenado, como vimos antes, ¿no? De nuevo, el modelo nos dijo cómo hacer una frase de Groucho, cómo traducir, cómo escribir una receta, todo el mismo modelo, ya no necesitamos esto. Entonces, apareció de nuevo, que para mí esto es lo que es más impresionante de todo, ¿no? Que son las capacidades emergentes. Entonces, ¿qué son las capacidades emergentes? Son habilidades no programadas explícitamente. Porque el modelo anterior no estuvo programado para dar frases de Groucho ni de ningún cómico. No estuvo programado explícitamente para programar, para traducir o para generar contenido para resumir. Es decir, son cosas que surgen, diría casi espontáneamente y impredeciblemente, ¿no? Y entonces acá sí vamos al tercer hito, que es, bueno, ¿de dónde vienen esas capacidades emergentes? Vienen de la escala, básicamente. Lo que pasó hasta ahora, digamos, este fue digamos, el modelo que seguía, el primer modelo de Transformers, BERT. Digamos, en 2018 teníamos 340 millones de parámetros y ahora tenemos, no sé, Megatron Turing con 530.000 millones de parámetros, 30.000 millones de parámetros en el sentido en inglés y todavía más, ¿no? Tenemos más parámetros hoy. Y de hecho, si ven acá, el eje Y, tenemos, no es una escala, no es lineal, ¿no? Tenemos acá una escala geométrica, y entonces esto seguiría un exponencial. Es decir, que la cantidad de lo que se hizo fue incrementar tremendamente la cantidad de parámetros del modelo, que es lo que hizo OpenAI. Digamos, GPT-3, el primer gran modelo de OpenAI, lo que hicieron fue agarrar el Transformers y escalarlo a dimensiones astronómicas. Es decir, un gran esfuerzo de ingeniería para poder agrandarlo lo más que se podía. Y eso fue lo que trajo estas propiedades emergentes, ¿no? Que de hecho las vemos acá, que de nuevo es impresionante porque lo que tiene es que no es que un modelo, no es lineal, no es que un modelo chiquito le va a ir bastante bien le va a ir más o menos bien y después a medida que lo agrandás va creciendo la capacidad de resolver una tarea. No, vos al modelo no lo entrenás para la tarea, por ejemplo acá en el primer cuadrante tenemos aritmética y acá tenemos algo así como el tamaño del modelo. Entonces, a medida que crece el tamaño del modelo, no pasa nada, no puede resolver una cuenta de nada. Y en algún momento, cuando se llega a cierta escala, como que explota, ¿no? Ya puede empezar a resolver un montón de cosas. Entonces, nada, y lo mismo en todas las tareas, ¿no? O sea, acá tenemos en la D, ¿no? Preguntas y respuestas en persa. De nuevo, venía igual y de repente, ¡pum!, explotó. Una tarea súper difícil que también es difícil para humanos, ¿no? Que es, te dan palabras desordenadas y tenés que ordenarlas. No puede hacer absolutamente nada, es completamente random y de repente, ¡tú!, explota, ¿no? Entonces, estas capacidades de repente surgen espontáneamente, impredeciblemente, pero surgen obviamente en la medida que agrandamos el modelo. Entonces, llegamos a lo que es el aprendizaje en contexto, entonces, porque antes uno tenía que tener para usar estos modelos tenía que tener un experto que hiciera el deployment, que digamos hiciera la interfaz entre el usuario y el modelo, etcétera. Pero ahora lo que tenemos que es como le hablamos al modelo en lenguaje natural, ya la interacción con el modelo es súper intuitiva, es directo entre el usuario y el modelo. Se usa el modelo out of the box con input mínimo y ya no es que ya no adaptamos el modelo a la tarea como hacíamos antes, que teníamos un montón de texto y agarramos el modelo para traducir y lo refinábamos. No. Lo que hacíamos es
lo que hacemos ahora es usar el modelo como está y adaptamos la tarea al modelo. Es decir, le decimos, adaptamos la tarea de alguna manera mediante lo que, por ejemplo, se puede llamar prompt engineering, ¿no? Para que el modelo pueda resolver. Por ejemplo, en este caso, lo que hice fue, tenía que sacar una tabla de un paper y no me simpatizaba mucho la tabla que tenía el paper, entonces lo que agarré es, pegué un párrafo horrible que está acá con todos los resultados y le dije, haceme la tabla. Y entonces, que mira, estas filas no me gustan, sacala, y me dio la tabla con la fuente, etc. Digamos. Es decir, que ya interactuamos con el modelo en lenguaje humano. Entonces, pero obviamente no todo es color de rosas, hay problemas. Uno de los problemas es el costo. Es decir, estos modelos cuesta muchísimo. ¿Cómo se llama? Correrlos, ¿no? Porque tenemos hay hosting, inferencia, un requerimiento de infraestructura enorme. Estos modelos corren en GPUs. Digamos, y hay escasez, hoy hay escasez mundial de GPUs. Vieron, por ejemplo, lo que pasó con las acciones de NVIDIA, porque NVIDIA ya tiene el backlog vendido hasta no sé cuándo para correr estos modelos. Y obviamente hay un impacto ambiental grande, ¿no? Porque el consumo de energía es enorme. Entonces, también son costos que realmente hay que atender, ¿no? Hay un problema más técnico, más de uso, que si alguna vez que los que lo usaron ya obviamente lo conocen, que es el tema de la alucinación. Los modelos, de nuevo, aprenden a generar texto. Y generan texto que parece realmente súper... nada, es súper fluido. Entonces, el problema que hay es que a veces dan información errónea, pero es muy difícil darse cuenta si uno no es experto. Porque, de nuevo, está tan bien escrito y se atiene tan bien a las reglas del lenguaje y a la lógica, porque no reemplaza a un objeto por una persona, no. Donde hay una persona, pone una persona, pero por ahí pone cualquier otra cosa. Por ejemplo, acá, este es un diálogo que tuiteé en el 2020, cuando salió GPT-3, esto es en GPT-3, que The Economist había hecho unos raps entre Hayek y Keynes, donde había una disputa, ¿no? Entonces un experto había escrito la parte de Keynes, la otra había escrito la parte de Hayek y se desafiaban en un rap, ¿no? Entonces, yo lo que traté es que el modelo generara una entrevista entre Keynes y Hayek, que es muy divertida porque se terminan agarrando a piñas, qué sé yo. Pero lo interesante es que en un momento el modelo dice, Hayek dice, bueno, ¿en qué universidad estudiaste? Y entonces Keynes dice King's College, Cambridge, y Hayek dice Charles University Prague. Es decir, reemplazó una universidad por otra, y hasta donde sé, Hayek nunca fue ahí. Yo en ese momento no me di cuenta cuando lo tuiteé, y de hecho hubo un debate, qué sé yo, entre economistas estos que estaban debatiendo sobre Rapid, y nadie se dio cuenta. Entonces, el problema es ese, que genera texto muy fluido, con información que tiene sentido, pero que es errónea. Entonces, por eso llamamos alucinaciones. En este segundo ejemplo, lo que hice fue, agarré un párrafo que hablaba sobre Mafalda, y le dije, mira, ¿por qué no? Dame todas las entidades que aparecen en este párrafo y dame los links de Wikipedia de cada una de esas entidades. Entonces, bueno, me los da y me dio, eso también, el de Kino, el de la revista, pero después cuando llega a los personajes, me da links para cada uno de los personajes, que son links que están perfectamente bien formados, son de Wikipedia. Si uno entra en esos links, vas a la página de Wikipedia, pero dice esta página no existe, ¿no? Es decir, inventó una página de Wikipedia. Es decir, yo toco ahí, me llevo a Wikipedia y me dice, quiere crear la página, empieza a editar. Entonces, formas de subsanarlo, bueno, mejores datos y mejores modelos, es una obvia. En el sentido, esto es un estudio de OpenAI, donde para cada field lo que hicieron fue tratar de analizar la factualidad, y GPT-4 es mucho mejor que sus antecesores.
Esto es un estudio, está bueno porque es un estudio que hicieron médicos sobre boards de neurocirugía y descubrieron que, bueno, GPT-4 es mejor que 3.5 y BARD. Es decir, que el modelo realmente está yendo en la dirección correcta. Y yo le pregunté a GPT-4 a qué universidad había ido Hayek. Me copié exactamente lo que había en el ejemplo de GPT-3. Me dijo correctamente que fue a la Universidad de Viena, ¿no? Pero hay otra forma de hacerlo, que es usando información externa, lo que comúnmente ahora se llama RAGs, ¿no? Hoy, de nuevo, muchas empresas están tratando de implementar, porque es una forma de darle a GPT, darle primero un marco, decir, bueno, mira, no confíes en la información que vos conoces, sino que la información te la voy a dar yo. Entonces, no solo permite, obviamente, luchar contra las alucinaciones, sino que permite a cada empresa poder usar sus propias bases de datos, su información interna, en las que el modelo no fue entrenado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es, yo tengo el modelo, y el modelo, en lugar de contestarme directamente, lo que va a hacer es va a ir a un motor de búsqueda, que puede ser una base de datos, un knowledge base o internet, por ejemplo, lo que hace Bing, hacer una búsqueda, recopilar información, es decir, cuál es la información más relevante para esa búsqueda, se la da de nuevo al chat, y el chat, básicamente, lo que hace ahí genera una respuesta, es decir, genera un resumen de esa información. Entonces, de esta manera decimos al chat, no, mira, vos usá dale esta información, dame la respuesta, pero no busques en lo que sabes vos. Entonces, y acá hice el mismo ejemplo de Mafalda, pero le dije, busca en la web. Entonces lo que hizo fue, bueno, me dio las páginas correctas, pero cuando no existía la página, lo que hizo es me dio la información, me dio la página de Wikipedia, me llevó a la página de Mafalda, y dentro de Mafalda, como obviamente no existían las páginas de esos personajes, me llevó al lugar exacto donde se habla sobre los personajes de Mafalda, ¿no? Es decir, que era correcta. Vos clicás acá y ahora te lleva a Wikipedia. Es decir, el punto es cómo poder darle información y que el modelo decide en función de esa información que tiene, porque la realidad es que lo estamos entrenando para predecir la siguiente palabra. Entonces le vamos a estar dando información, pero no tenemos un control, digamos, estricto sobre qué sabe y qué no sabe el modelo. Sabemos sobre la información que fue entrenada, pero es muy difícil saber exactamente de antemano qué aprendió y qué no aprendió, ¿no? Entonces, uno de los usos que se le está dando ahora que se está extendiendo estos modelos es decir, bueno, pará, el modelo puede razonar muy bien. Y razonar lo digo entre comillas porque sin meterme en la charla filosófica si razonan, si no razonan, porque en definitiva están prediciendo la siguiente palabra, ¿no? Todavía no sabemos bien exactamente qué pasa ahí adentro. Entonces, lo que sucede es, tenemos el LLM como elemento central que conoce el ecosistema, conoce las APIs de los sistemas con los que están conectados y dado un input va a decidir cómo resolverlo en función del acceso a esos diferentes componentes del ecosistema, ¿no? Entonces, de nuevo, una cosa súper impresionante, digamos, que está pasando es que antes, no sé, el que haya trabajado en eso obviamente entiende que es muy difícil integrar sistemas. Por eso un sistema estuvo hecho de cierta manera, con cierta lógica, con ciertos datos, por cierto equipo, y otro sistema por otro. Entonces, de repente, el modelo lo que hace es, puede integrarlo. Es decir, que ahora las máquinas ya se empiezan a dialogar entre ellas con lenguaje, digamos, humano. Y ahora podemos ver un ejemplo, ¿no? Cómo funciona esta orquestación de los LLM como sistemas, como elemento central en estos sistemas complejos, ¿no? Entonces, tenemos el usuario, tenemos el LLM. Entonces, el LLM lo que va a hacer es, en lugar de responder directamente, va a ejecutar instrucciones. Porque el LLM ya conoce todas las APIs. Las APIs, como si las conociese un humano, es decir, los documentos de cada uno de las especificaciones documentadas de cada uno de los elementos dentro de ese sistema. Entonces, uno, como conoce las APIs, lo que hace es va a ejecutar instrucciones. Porque va a decir qué instrucciones se van a ejecutar. Entonces después, esas instrucciones van a depender del input que
y qué componentes se van a terminar usando. Podemos ir a un ejemplo muy rápido y muy básico, donde le decimos al modelo, en este caso, le pregunto, ¿cómo se prende el How to Turn On Machine X345? ¿Cómo prendemos la máquina X345? Entonces, el modelo va a ir a su motor de búsqueda. El motor de búsqueda va a devolver los documentos. Después los tiene que resumir. Porque aparte acá también hay un problema. Dijimos que eran muy costosos. Entonces, por ahí, y de nuevo, hay tareas donde uno no necesita el modelo enorme, porque por ahí se refieren, por ejemplo, a traducir, digamos, los in-house translators, los traductores de Google, de Microsoft, ellos funcionan muy bien. Y para algunos idiomas por ahí funcionan mejor que GPT-4. Entonces, ¿por qué usar un gran modelo cuando uno puede usar modelos más específicos? Y de hecho son tareas muy caras, porque el costo de estos modelos, como vimos, como genera la siguiente palabra, el costo está en cuántas palabras vos generaste. Entonces traducir es una tarea costosa y relativamente fácil. Pero generar estas instrucciones, este 1, 2, 3 de acá, es realmente muy complejo, muy difícil. Entonces, por ahí se puede guardar al modelo para hacer esas tareas que son más complejas, pero baratas, porque se generan pocos tokens, de hecho hay muy pocos tokens, y dejar que los modelos especializados y más chicos sí generen las tareas que son más costosas, ¿no? Entonces, en este caso, de nuevo, vamos por el punto 2, lo que hace es resumir el output, entonces le dice, bueno, productor de resúmenes, y después el input fue en español, entonces el target tiene que ser en español, entonces llama al traductor y lo hace. Y después se le devuelve al usuario el resultado. Entonces, bueno, ya terminamos, pero vamos al último, que es, bueno, ¿cómo generar esos modelos? ¿Cómo podemos también generar esos modelos especializados? ¿No? Yo les había dicho antes que decíamos, bueno, teníamos datos específicos y hacíamos un fine-tuning, una especialidad del modelo, como hacíamos antes. Pero ahora lo que se puede hacer es, digamos, antes esos modelos tenían que ser generados por humanos, o sea, eran esos modelos, esos datos tenían que ser generados por humanos, entonces eran datos costosos. Entonces, lo que podemos hacer ahora es usar directamente el modelo para generar datos. Es decir, usamos el modelo grande para generar datos y con esos datos terminamos entrenando al modelo más chico. Es decir, que el modelo más chico aprende a imitar las respuestas del modelo más grande y no tenemos, definitivamente tienen un costo, pero es un costo mucho menor que usar el crowd para generar datos. Es decir, podemos generar datos sintéticos, tantos como querramos, y esos datos usar para entrenar modelos más chicos para cosas más específicas, ¿no? Que pueden hacer por ahí también como los hace el modelo grande, porque obviamente se pierde generalidad, pero se gana en la tarea específica. Y una de las formas de generar estos datos que se está usando ahora es usar datos que expliquen cómo piensa el modelo. Y de hecho, si van al Hugging Face del leaderboard, los primeros puestos de los modelos open source son modelos entrenados de esta manera. Donde generamos datos sintéticos, le decimos al modelo, ahora estamos de vuelta en la frase de Groucho del principio, ¿no? Donde yo le digo, bueno, generar una frase de Groucho para poder invitar a mi amigo. Entonces, lo que hace el modelo es, lo que le voy a decir al modelo es, explícame paso a paso cómo llegaste a esta respuesta. Entonces, el modelo va a ir explicando, por ejemplo, en este caso dice, bueno, primero yo quería generar como era el estilo de Groucho. Después comencé con una propuesta directa, empecé amigo, después le di un giro humorístico. Después, bueno, jugué un poco con la profundidad y hice un cierre amistoso. Es decir, explica cómo el GPT-4 está explicando cómo lo generó. Si yo le doy estos datos, es decir, estas dos columnas al modelo más chico para aprender, aprende mejor que si le doy solo la primera. Es decir, que de alguna manera está aprendiendo cómo resolver el problema. Y si ven, de nuevo, si van al leaderboard de Hugging Face, a los modelos open source, las primeras posiciones fueron entrenadas de esta manera. Y entonces, bueno, acá llegamos al final. Me pasé 5 minutos, creo, donde vemos que los LLMs han mostrado capacidades sin precedentes. Entender las capacidades emergentes nos puede llevar, obviamente, al siguiente nivel. Es una cosa extraordinaria que todavía estamos viendo cómo es que funciona. Los LLMs están siendo rápidamente adoptados por la industria. La escala hace que los modelos sean, obviamente, buenos pero costosos y se ha logrado adoptar exitosamente modelos más pequeños. Los LLM permiten orquestar sistemas
complejos como nunca antes, y todo, volviendo al principio, solamente prediciendo la siguiente palabra. Es decir, una red neuronal, montón de matrices que se multiplican, pero lo único que están haciendo es decir, bueno, dando este input, ¿cuál es la palabra más probable siguiente? Bueno, dame la siguiente y dame la siguiente. Y con todo ese mecanismo relativamente simple pudimos llegar a esto. Así que bueno, acá terminó. Muchas gracias. Sigue, devuelvo. Si hay preguntas, obviamente. Uy, hay preguntas de todo tipo y color. Muchas las fuiste repasando, algunas las vamos a ver en la última parte y alguna que otra también ahora en esta parte intermedia. Che, la verdad, primero gracias a las personas que estuvieron preguntando, porque realmente hay algunas muy delirantes, muy divertidas. Ahí estamos viendo de hacer una vaquita para pedirle a Ilia de OpenAI que no desarrolle modelos de AGI, que lo sepa todo. También salió el punto de si los modelos se van a comoditizar o no, que de hecho salió una pregunta, nuestra visión es un poco que sí va por ese camino, que lo importante no es tanto el modelo, que obviamente estamos en un momento de tanta innovación y estamos todos tan, no sé, maravillados, es una palabra muy artificial, ¿no? Pero muy deslumbrados con las capacidades que van surgiendo, como dijiste vos, la parte de las propiedades emergentes, cómo emergen en particular con la escala, a partir de cierta escala, y realmente no entendemos el porqué, y es espectacular. Pero bueno, creemos, justamente esta segunda parte está más orientada al pragmatismo, ¿no? Es en este último año, con lo que fue apareciendo, que vimos todas las semanas bombardeados con novedades, con nuevas cosas, nuevos papers que aparecían, o nuevas capacidades de los modelos, o nuevas también ideas, qué cosas fuimos construyendo, ¿no? Porque creemos que toda innovación tecnológica es interesante, pero termina de cobrar masividad cuando se le encuentra un caso de negocio o cuando se la aterriza con un fin pragmático, ¿no? Que pueden ser resolver cosas triviales o pueden ser resolver cosas más complejas. Ahora, probablemente a lo complejo se lleve usando las cosas, conociéndolas y encontrándoles usos, que ahí es donde justamente la tecnología termina masificada. Un poco de eso es esta segunda parte. Y bueno, la última parte justamente de la charla es conversar un poco más libre respecto hacia dónde vamos, que es darle un poco, hacer un doble clic en esta última parte de la charla tuya, donde de forma tal vez sin decirlo estás hablando un poco de Orca, estás hablando un poco de AutoGen, estás hablando un poco de toda la importancia de los datos sintéticos y cómo a través de los datos sintéticos fuimos desarrollando nuevos modelos. Por ejemplo, Jack es un poco viejo, ¿no? Es loco hablar de viejo cuando son cosas que no llegan a los 9 meses algunos, ¿no? Pero como llama, alpaca, Dolly se entrenaron en base a datos o preguntas, en este caso generadas en base a GPT. Y cómo justamente en base a eso, bueno, se fueron construyendo cosas más interesantes y demás. Si les parece, entonces vamos a esta segunda parte donde vamos a contar rápido respecto de casos. Ok, comparto pantalla, si me encuentro el botón. Ahí importante, Guille, lo que un poco veníamos hablando en esta bisagra, es como que la tasa de innovación, ¿no? Todo esto que va contando Luciano, de hecho me estaba acordando la primera vez que vino Luciano a Data, que te acordás que estabas con el tema de predecir casi la próxima letra, más que la próxima palabra. Como decía Guille, Luciano está en este tema hace muchos años, y toda esta explosión de innovación no es que surge un día para el otro. Pero yo creo que un poco esta segunda parte lo que nosotros buscamos es decir, con todo lo que se innovó hasta ahora, con todo lo que hoy está en producción, se pueden resolver un montón de problemas. Hoy ya se pueden resolver un montón de problemas que hace un año ni se nos hubiera ocurrido que pueda ser tan sencillo, ¿no? Tan sencillo como que nos entienda y nos interprete y de esa forma poder encontrar soluciones a problemas simples o a problemas operativos. Y para mí pasa un poco por ahí, ¿no? Es tratar de hacer ese puente y esta escala que va a ser exponencial de innovación siempre tenga una vertical de uso y de aplicación, ¿no? Que eso implica organizaciones y personas que aceptan toda esta tecnología y después capacidad de hacer y de ejecutar. Pero bueno, por algunas preguntas que hubo, que está para hacer mención específica, al final vamos a hablar de lo que tiene que ver con soberanía de datos, las teorías conspirativas de la inteligencia artificial y Terminator. Lo vamos a hablar un poquito más al final. Así que, Guille, si querés ya arrancamos. Dale, nomás para Nico que está medio ansioso, quédate tranquilo, vamos a estar charlando de Orca, particular de Orca 2 y también un poco de la experiencia. Vale, vamos a estar preguntando a Luciano a ver si nos puede contar y quiere contarnos respecto un poco la experiencia de trabajar con todos los titanes que están viendo esto, ¿no? Pero bueno,
para darle un poco, de nuevo, para cruzar todo lo que estuvimos viendo recién con cómo usamos esto, la idea es contar una serie de casos. Creo que lo más importante de todo esto son dos cosas. La primera es, Luciano comentó hace un ratito y surgió una pregunta, el concepto de los racks, ¿no? ¿Cómo enriquezco o cómo le pido a los modelos, cómo le doy, perdón, cierto insumo a los modelos para que respondan sobre un tema en particular? Es decir, en vez de un modelo que sepa todo de todo y que constantemente está actualizado, porque si hay algún desafío todavía es cómo hacemos para actualizar los modelos, más que el modelo sepa de todo, tal vez es cómo hago para darle el insumo necesario para que el modelo construya la respuesta basada en eso. Eso justamente es un RAG, donde al modelo le estoy dando cierta información para que responda la pregunta que hizo la persona. Sobre esto charlamos hace un tiempo en Nerdearla, y abajo está el link, porque si alguien lo quiere ver en detalle, pues justamente los RAGs, en nuestra experiencia, por lo menos en este año, porque realmente todo esto va cambiando, pero creemos que en toda aplicación, en toda construcción de un producto que se base o que use un modelo LLM, en casi todos los casos, en casi todos los escenarios, vamos a terminar usando una arquitectura RAG, ¿no? Pero bueno, entonces, la segunda parte, perdón, la segunda parte me parece muy relevante, es importante notar que todo lo que estamos viendo ahora respecto a los casos es una primera generación de aplicaciones que estamos construyendo. Es decir, es como cuando apareció, usé este ejemplo en la charla en Nerdearla, es como cuando apareció Internet, cuando se masificó el uso de Internet, ¿no? Eran páginas web, HTML estático, los buscadores eran muy rústicos o ni siquiera habían buscadores y eso nos parecía increíble porque realmente nos aportaba un montón. Pero lo cierto es que si hoy comparamos la funcionalidad y los tipos de productos y las industrias que se construyeron, que existen hoy, con lo que existía en esa época, son cuestiones que, bueno, no tienen punto de comparación. Claramente, lo que vimos al principio en la primera generación, y eso dio pie a una segunda, tercera, cuarta, N generación, que es la experiencia que tenemos hoy. Todo lo que estamos desarrollando hoy es una primera generación de aplicaciones que van a dar lugar a nuevas aplicaciones, nuevos casos de uso, y un sinfín de etcétera que no tenemos realmente noción ahora hacia dónde va a ir. Es una realidad. Porque eso pasa con la innovación. Cuando se masifica vamos encontrándoles usos, problemas a resolver, y etcétera. Y también a medida que se va evolucionando la tecnología o lo que fuere, realmente vamos encontrando nuevas formas de usarla. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta porque todo lo que vamos a ver es una primera generación, y más importante es una primera generación, todas las personas que hoy estamos desarrollando, implementando aplicaciones, soluciones basadas en esto, sabemos que lo que estamos haciendo vamos a tener que rehacerlo. Porque realmente la tasa de innovación, la tasa de esfuerzo, la forma de construir cambia. Por eso lo importante o lo que queremos nosotros es que no importa si usamos un modelo u otro o qué tecnología o herramienta usamos. Lo importante es qué problema estamos resolviendo. Porque realmente lo que construimos son soluciones, en particular nosotros, soluciones que acerquen datos a las personas para que ojalá tomen decisiones de forma más informadas. Razón por la cual un primer caso típico caso de todo esto es un bot, un asistente virtual general. Para una organización en particular, tener una persona que pueda responder, un bot en particular que pueda responder 24/7 preguntas de esa organización. Cuestiones que sean generales, por ejemplo, en la imagen que se da acá, cuestiones que sean una pregunta que no tiene nada que ver con la organización, por ejemplo, ¿qué es SQL? O cuestiones más puntuales respecto de ¿cómo puedo solicitar tal cosa? ¿Cuántas vacaciones tengo disponibles? ¿Cuántos días tengo disponible? ¿Dónde tengo mi certificado? O cuestiones que son más de la diaria. Entonces, es un asistente 24/7. Esto es una arquitectura RAG que resuelve esto, es decir, consume información propia de la organización y le entrega mediante conversación. Otra aplicación de esto mismo es lo mismo, pero ya más específico. Este es un caso que charlamos bastante, ahí está el link por si alguien lo quiere chusmear, que es un acceso sencillo a la información de una solución de gobierno de datos. Si una herramienta de catálogo de datos lo que busca es resolver la problemática asociada a dónde está qué dato, qué significa qué cosa, de dónde extraigo tal o cual cosa, o qué significa tal o cual cosa en mi organización, que son muchas veces bibliotecas ambulantes, personas que tienen ese conocimiento, bueno, una herramienta de catálogo busca resolver esto. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, a través de un buscador y demás, justamente un producto de software que resuelve esto. Lo que vimos que es interesante es, bueno,
construir una interfaz conversacional, un bot dentro de la misma herramienta de conversación, de intercambio, o sea, Slack, Teams en este caso en particular, para acceder a esta misma información, logrando esa biblioteca ambulante, pero que justamente se base en la información gobernada, en el catálogo propiamente dicho. De nuevo, si quieren ver un poco más el detalle, ahí está el link para que puedan entender un poco cómo fue todo el proceso de construcción de eso. Está buena esa charla porque invitamos justamente a la gente con fama, que es para quien le desarrollamos toda la solución de gobierno y en particular esto, porque hubo un montón de cosas que estuvieron asociadas a problemáticas y desafíos de lo que es obviamente desarrollar una solución de gobierno, pero también obviamente problemas y desafíos en cómo disponibilizarlo a través de una interfaz de este estilo, ¿no? Ahora, otra visión de esto mismo es, si yo quiero ya no hacer algo puertas hacia adentro, sino quiero hacerlo puertas hacia afuera. Esto tuvimos distintas iniciativas que desarrollamos, esta en particular es para un ente de gobierno, donde lo que buscamos acá es, ojalá, ayudarle al ciudadano, facilitar el acceso a la información de ciertos trámites. Un ente de gobierno con más de 1000 y pico de trámites, ¿cómo hacemos para reemplazar esos buscadores de una forma un poco más amena y sencilla? En este caso, si bien es parecido al anterior, tiene algunas sutilezas que en lo que es ingeniería cambia mucho. Una cosa es construir un bot puertas hacia adentro, donde yo tengo información de quién está preguntando. Es decir, si yo soy un estudio jurídico y yo, Guillermo, soy un abogado de tal tipo de especialidad, yo sé que el tipo de preguntas que voy a hacer va a estar orientada típicamente a ese tipo de especialidad. Razón por la cual mi base de conocimiento puede ser más específica. Ahora, si no tengo ni idea de quién me está preguntando, porque es algo que está abierto al mundo exterior, ya es un bot que está público en el éter, en internet, no tengo nada de información. Entonces los desafíos son mucho más grandes porque no tengo, el contexto es mucho más complejo. Entonces, un poco eso fue lo que tratamos de resolver acá. Cómo justamente construir una interfaz conversacional para que en ida y vuelta podamos justamente interactuar y resolver o simplificar el acceso a información que tal vez está disponible en links, pero acceder a esos links hay que saber bien cómo buscarlo. Y bueno, eso muchas veces no es tan sencillo. Acuérdense que acá, de nuevo, está abierto al mundo, con lo cual el perfil de usuario es completamente disímil. Es muy distinto el uso que hace de Internet, que hace una persona de 20 años, 30 años, a una persona mayor. Por otro lado, eso significa que tenemos que poder, obviamente, manejar cuestiones que en el pasado eran complejas, como por ejemplo, falta de ortografía o cuestiones asociadas a la normalización, que en el pasado teníamos que ver cómo lo normalizábamos. Acá, obviamente, al estar usando un modelo LLM, no nos interesa, porque acá justamente estamos entendiendo la pregunta desde la semántica, qué significa en ese contexto lo que me está queriendo decir, y no de lo que sería la sintaxis de lo que está escrito. Entonces nos podemos alejar de eso y, por ejemplo, manejar justamente errores ortográficos, como por ejemplo acá, o cuestiones mucho más aberrantes, ¿no? También, por otro lado, en este caso estábamos usando GPT 3.5 Turbo, un modelo, si bien no el último modelo, un modelo de GPT obviamente muy, muy potente. Razón por la cual podemos ser multilenguaje, que también genera una discusión. ¿Me interesa hacer multilenguaje o no? Entonces lo que terminamos pensando es que tal vez recibir preguntas en distintos idiomas tenía sentido, pero en este caso en particular, forzar un idioma de respuesta tenía sentido por una cuestión más formativa de quién estaba hablando, porque este bot en realidad estaba representando un ente de gobierno. Ahora esto es interesante, porque en este caso estamos creando un canal de comunicación que es multilenguaje. Entonces realmente lo que en el pasado era más complejo, realmente acá lo estamos resolviendo. Todo de nuevo, todo es arquitectura RAG. Obviamente esto genera contingencias. Esto claramente lo armamos a mano, ¿no? Esto no es una captura de pantalla. Pero fue una discusión que surgió dentro del mismo proyecto. Ahora, si yo estoy respondiendo por boca de un tercero y ese tercero es un ente de gobierno, tal vez la respuesta errónea tiene un costo grande. Obviamente depende del caso, ¿no? Tal vez si yo te respondo que este trámite erróneamente me equivoco, el modelo se equivoca, alucina de forma pequeña y responde algo erróneamente, inventa un rango o algo por el estilo que es menor, pero de nuevo es un ente formal que está respondiendo mal. Para ese caso, justamente lo que empezamos a ver es que tal vez tenía sentido que en vez de construir la narrativa de la respuesta, simplemente acercar el link y dijera, che, esta pregunta que estás haciendo, anda a responderla, se responde leyendo este link, y de ese link en particular, o sea, de este trámite, léete en particular el párrafo tanto, que con eso te lo tenés resuelto. Entonces, de esa forma, resolvemos un poco la contingencia. Ya no es el modelo el que está resolviendo la pregunta, sino el modelo está acercando la respuesta exacta. Lo interesante de todo esto es que acá no estamos usando un modelo LM.
estamos usando toda la capacidad, todo lo que es estamos usando un modelo de embedding, estamos usando para hacer la búsqueda mucho más inteligente. De esto charlamos también perdón, esto está más detallado en la charla de Nerdearla, donde contamos un poco cómo es el proceso de búsqueda. Justamente cómo usamos representaciones de vectores, que lo que hacen es justamente permitir buscar por semántica, o por lo que se quiere decir, y no por la representación escrita de esa semántica. Bueno, Guille, sí, una pregunta acá conectada con el tema de abrir, sí, o sea, utilizar como canal de comunicación fuera de la organización. Fabián hace una buena pregunta, que lo que dice es, de alguna forma es posible limitar el uso de tu canal y que en lugar de estar preguntándole un expediente, le estén preguntando qué es SQL, y bueno, en el fondo están usando tu canal de GPT como GPT, digamos, ¿no? claro. Sí, eso también es algo que surgió un montón de veces, porque claro, si uno, acá es donde claramente todo lo que estoy contando es una visión más de ingeniería de lo que estaba contando Luciano. Claramente si nosotros vamos a hacer algo público, no vamos a liberar GPT para el mundo. Primero, porque tendría un costo económico para nosotros enorme, por más barato que sea, lo que estamos pagando el circo seríamos nosotros. Y más importante eso, de contingencia. Entonces, sí, justamente lo que se busca es limitar un poco. Entonces, no me quiero extender demasiado, pero el link de la charla de Nerdearla está bastante especificado eso. Cada vez que se recibe una pregunta, se procesa y se identifica primero si queremos responder sobre eso o no. Porque tal vez no es un tema que usen libremente, no sé, pregunten cualquier cosa y yo respondo y usen libremente mis recursos o GPT o el modelo que estoy usando y lo pague yo. Entonces también hay cuestiones contingentes respecto a preguntas que tal vez yo no quiero que se respondan. Entonces lo que se hace es, se recibe la pregunta, con un modelo LLM se la categoriza para entender de qué está preguntando y en primera medida identificamos si queremos y si podemos responder sobre eso. Por ejemplo, si es un tema sensible, tal vez decimos, no, mira, con este tema no se habla. Y esto lo hacemos siempre, porque tal vez es un tema sensible, tal vez es un tema que no tenemos cubierto en la base de conocimiento, tal vez es un tema que sabemos que no respondemos bien, tal vez es un tema que preferimos derivárselo a un ser humano para que lo responda, y sobre la base de eso después eventualmente se está mejorando. Pero sí, hay mucho proceso de ingeniería previo a tirarle la pregunta al modelo. De hecho, en las arquitecturas RAG, el último paso es la interacción con el modelo LLM. Antes de eso hay un montón de trabajo que se hace justamente para garantizar primero un buen uso y, más importante que eso, una respuesta adecuada. No sé si hay otra pregunta. No, seguí, porque muchas de las cosas vienen asociadas a después mandar el link del LLM, hay muchas preguntas específicas que después al final te las resumo, pero por Claro. ahora estamos. Esto también, Guille, estas preguntas tienen que ver con la lógica de cualquier proyecto. Es decir, Claro. si vos abrís cualquier canal, sea cual sea, y te pueden aparecer preguntas de todo tipo. Entonces, como que hay que disociar la tecnología que te puede responder a una escala y una velocidad y con un nivel de conocimiento versus digamos, la dinámica del proyecto, digamos, ¿no? Total. Y ahí es importante eso, porque una cosa es la visión que comentaba Luciano y que es realmente súper interesante y fundamental para todo, ¿no? Que es cómo funcionan estas cosas, qué tenemos disponible, de lo que está disponible, qué está más testeado o menos testeado. Entendamos que estamos en un ecosistema que tiene, si bien desde 2017 existe la arquitectura Transformer, lo cierto es que desde hace exactamente un año que estamos usando nuevas herramientas. Por ejemplo, Llama 2, que es la primera licencia comercial de un modelo pesado como Llama, creo que hoy tiene 3 o 4 meses. LangChain creo que llega al año. Las bases vectoriales que estamos usando por lo general, muchas no llegan ni siquiera al año. O sea, hay muchas cosas que, si uno quiere armar un producto, liberarlo y demás, cuando uno piensa en cuestiones de ingeniería, bueno, hay otras cosas a tener en cuenta, no solamente la tecnología o el potencial que nos da la tecnología, sino, bueno, cómo en base a eso lo vamos a usar y construir algo robusto, que es una visión muy de ingeniería. Pero bueno, ahora cambia un poco el eje, ¿no? Porque un bot, es interesante, es importante y demás, y se quiere como una de las primeras generaciones de cosas que fuimos viendo, es como es bastante obvio si logramos tener una interfaz conversacional con algo, bueno, conversar. Ahora, estamos seguros que en el futuro lo que vamos a ir construyendo son sistemas inteligentes que se van a basar ya no tanto en la conversación, o puede ser que sí o no, no lo sé, pero que se van a basar como en cadenas de cosas que se van a ir conectando. Entonces, lo cierto es que más allá de un bot hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunos ejemplos muy pavos son, por ejemplo,
típicos proyectos que uno trata de escaparle, que son migraciones de sistemas legados, donde obviamente todos sabemos que podemos, con una propiedad emergente que funciona muy bien de todos estos lenguajes, o de estos, perdón, modelos de LLM, es la migración de código. Son dos dominios bastante, los lenguajes de programación son dominios bastante acotados, con lo cual la migración de un lenguaje a otro funciona muy bien. Ahora, una cosa es migrar un script de un lenguaje a otro, y otra cosa es un escenario donde tenés que migrar un sistema legado, donde ya no es un script o dos, sino ya son 30.000, 50.000 scripts de cosas que tienen precedencias y que, bueno, hay que ir migrándolas. Entonces, en estos escenarios, sabemos que esto funciona muy bien, pero hay que construirlo. Entonces, este fue un caso, tuvimos varios casos de migraciones de SAS a Spark SQL, de Teradata o Teradata SQL a Spark SQL, muchas veces asociados a evoluciones o cambios tecnológicos. Y bueno, funciona muy bien, pero como decía antes, no es lo mismo hacer un script a un script a 30.000 scripts a el equivalente en la nueva tecnología. Un poco eso es lo que estuvimos haciendo. Como decía recién, migrando principalmente de SAS a Spark SQL o Transact SQL o Teradata SQL a Spark SQL también. O también PySpark. Para esto tenemos que usar muchas cosas. Primero, poder procesar los distintos scripts, es decir, entender que esos scripts tienen muchas veces shells, KSH o Bash o lo que fuere, que terminan ejecutando código. Ese código pues es otro lenguaje y ese lenguaje hay que interpretar esas dos cosas y llevarlas a lo nuevo. Para poder hacer eso, justamente tenemos que manejar distintas cosas. No solamente cuestiones en términos de ingeniería. No solamente todo es el volumen de los scripts, sino también poder probar las entre comillas, traducciones y en base a esas pruebas que se hacen, retroalimentar lo que es la base de conocimiento o el contexto, como para que agarro un script, lo migro, lo pruebo, tiene un error, ajusto sobre la base de ese error para volver a probarlo y así iterar hasta que pueda lograr que ese script sea, por lo menos puede ejecutar. Acordémonos que si lo queremos hacer a escala, lo que estamos hablando es migración, no reingeniería, que eso ya es un tema conceptual. Pero bueno, de nuevo, esas son cuestiones que también son muy útiles y nos permite acercarnos a proyectos que muchas veces uno le escapa en todo sentido, porque bueno, migrar con cuestiones legadas es muy complejo, justamente porque la diferencia entre una migración y una reingeniería muchas veces es todo, y muchas veces cuando estamos trabajando en sistemas legados, la documentación es completamente inexistente, ¿no? Por otro lado, todo lo que es normalización de reportes, dicho así no dice mucho, pero lo cierto es que en lo que es medicina hay un formato estándar de intercambio de información que es HL7. HL7 es un estándar, es un XML o un JSON, pueden ser ambas cosas, que define, bueno, términos estándar, determinadas variables para facilitar el intercambio de información. En medicina, lo que es la estandarización de datos, bueno, en casi todas las industrias es más una búsqueda constante, una ilusión, una utopía a veces, y lo que se busca con este estándar es, bueno, tratar de lograrlo. Ahora, hacer eso implica muchas veces trabajar con muchos documentos, muchos PDFs, muchas o historias clínicas o mezcla de información documental o textual, como decía Bill Aymon en su momento, donde tenemos documentos que están narrados, que tienen tablas, que son resultados de análisis clínicos o lo que fuere, que se conjugan con otras cosas escritas en otro formato o inclusive en otra estructura completamente distinta. En este caso, justamente para el Centro de Estudios Ómnicos de Sura, nosotros somos uno de los partners tecnológicos que trabajamos justamente haciendo esto. El Centro de Estudios Ómnicos, es el centro que se encarga de todo lo que son análisis de genómica. Piensen que todo lo que es en términos de genómica, cada persona genera teras de datos y esos teras no están necesariamente estandarizados. Formatearlos es un desafío, o era un desafío hasta que empezamos a encontrar mecánicas, como el uso justamente de modelos de lenguaje, para poder consumir información no estructurada. Lo interesante de esto también es que una vez que lo tenemos estandarizado, podemos liberar el acceso a personas. ¿Qué personas? En este caso, médicos. Entonces, ¿cómo sería el acceso? Bueno, a través de preguntas. Y acá volvemos a lo que es un bot, donde yo médico, puedo hacerle preguntas ya no a una historia clínica, o no a la historia clínica de Guillermo en tal o cual centro, sino a la historia clínica con
integrada con la información, con el resultado del análisis genómico de tal fecha, cruzado con la información de, no sé, los antecedentes familiares y demás. Entonces, justamente se genera algo que es interesante, porque esa información del pasado no estaba estructurada, y más que no estaba estructurada, no estaba integrada. Entonces, permitir un ida y vuelta, como por ejemplo esto, cuáles fueron los estudios realizados a tal paciente, esa es la respuesta. Después, cuáles fueron los genes encontrados, tales y cuales. ¿Cuál es la conclusión del reporte? Tal o cual cosa, podría ser una enfermedad hereditaria, genética, etc. Bueno, y cuáles son los antecedentes. Y así una ida y vuelta, que en el detrás está accediendo a información que está almacenada en distintas estructuras, formatos y, más importante, muy textual. Entonces, realmente es un caso que es interesante. Ahí está el link por si alguien quiere ver un poco más de qué va todo eso. Ahora, ya para cerrar esto, volvemos un poco a lo que es a lo que son bots, ¿no? De nuevo, ahí tenemos otro tipo de casos, pero lo que me interesaba cerrar con este, porque hace alrededor de mes y medio atrás, GPT lanzó Vision como un primer modelo realmente grande multimodal. Bueno, ¿qué significa que sea multimodal? Es que uno puede interactuar con un modo, por ejemplo, la voz, y que la respuesta sea un texto. O yo puedo hacerle una pregunta y complementar mi pregunta en base a una imagen. El típico ejemplo de hace algunos meses atrás era: saco una foto a mi heladera, totalmente vacía, con 3 pavadas, y preguntarle, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y en vez de decirme nada, bueno, ojalá que me dé una respuesta. Bueno, esto mismo es algo que construimos, donde acá el canal de comunicación es WhatsApp, porque es lo que usamos la gran mayoría de las personas de habla hispana, y como nos cansamos de mandar mensajes, bueno, qué bueno mensaje de voz, perdón, qué bueno sería si podemos interactuar con nuestros datos a través del mensaje de voz. Si bien todas las herramientas de visualización están en una carrera para empezar a habilitar eso, lo interesante ya no es una que le pueda preguntar a un tablero o a un reporte o a una u otra cosa. Lo interesante es acá adueñarnos del canal que más usamos, las personas. Si entonces yo interactúo con mi compañero de trabajo mediante WhatsApp, bueno, mandar un mensaje de voz, como hago todos los días, y donde pueda preguntar lo que quiera. En este caso, por ejemplo, preguntar cuál fue el día con mayor cantidad de, no sé, horas extras. Soy un área de talento y me interesa, o soy un área de operaciones y me interesa saber eso. O me interesa saber cuál fue el total vendido ayer. Cosa que obviamente podría acceder o no al tablero, pero si estoy en la calle me es más fácil o me es mucho más, tengo mucho más a mano el hábito de hacerlo de esta forma. Hoy por hoy lo vamos a poder empezar a hacer a través de justamente un modelo de lenguaje multimodal. Lo cierto es que esto, como es una cuestión de ingeniería, cuando desarrollamos esto no teníamos esa opción. Ahora, desde la ingeniería hacer esto no es muy difícil. Lo que recibimos es un mensaje audio, lo transcribimos, la transcripción se la pasamos al modelo y sobre eso después respondemos. Como dije hace un rato, lo cierto es que estamos viendo que las cosas que estamos desarrollando probablemente tenga sentido repensarlas a medida que pasa el tiempo. Cuando desarrollamos esto no existía Vision de GPT, probablemente hoy, bueno, justamente esto que es audio tal vez no nos queda otra, pero en breve cuando tengamos modelos multimodales que puedan soportar audio va a tener sentido. Y también la comunicación va a ser más rica, porque vamos a poder jugar con las tonalidades de los mensajes. No es lo mismo un mensaje dicho donde el dictado es neutro que un mensaje a los gritos. Bueno, vamos a poder empezar a procesar eso. Hoy podemos inclusive hacerlo, pero tenemos que integrarlo con otras cosas. Y por eso vuelvo a lo que es la visión de ingeniería o de aplicación de toda la teoría o todo lo que está desarrollando en el laboratorio. Entonces, con esto vuelvo, si se quiere, al eje de la charla, ¿no? Donde más allá de las cosas que estamos mostrando, es hacer una última parte donde podamos conversar un poco hacia dónde creemos que va todo esto. Entonces, Luciano, si te parece, uso esto último de multimodal, tal vez no para hablar tanto de eso, pero sino para preguntarte a vos, ¿qué ves que es lo que hoy se está investigando, discutiendo en el ámbito más, bueno, en el nicho de todo esto? Estás muteado. Perdón. Sí, mira, dos cosas digamos que están teniendo mucho, en lo que hay mucho revuelo, es, por un lado, en usar agentes, ¿no? Es decir, usar diferentes modelos o el mismo modelo inicializado de diferente manera y ver cómo la interacción de esos modelos pueden llevar a una solución mejor, ¿no?
Esa es una. La otra, yo de multimodal mucho no trabajo con multimodal, pero sí otro elemento súper importante es la generación de datos sintéticos. Digamos, lo que se está haciendo es, como mostré al final de la presentación, ¿no? Decir, mira, yo tengo un modelo grande, genero un montón de datos sintéticos y puedo usar esos modelos sintéticos para entrenar un modelo más chico, e incluso más. Y ahora ya, desde la especulación misma, ¿no? Que es, ¿qué tal si puedo usar esos datos también para entrenar modelos grandes? No sé. Digo, porque en definitiva, cuando uno entrena, el preentrenamiento, cuando veíamos en la presentación ese estado, interrúmpame cuando quieran, ¿eh? Esa forma de entrenar el modelo, que es la siguiente palabra, hay mucho trabajo de preparación de datos. Muchas filtraciones. Entonces, por ahí el modelo te puede generar datos más limpios directamente. Un modelo grande, ¿no? Y bueno, entonces ahora está muy en boga el tema de estos datos sintéticos. Decir, bueno, mirá, si yo, de nuevo, si yo el ejemplo al final, ¿no? Si yo le digo al modelo, dame datos donde vos me explicás paso a paso cómo resolver un problema, en todas las tareas de razonamiento mejora. En todas. Cosa que es impresionante. Los modelos más chicos mejoran en todas las tareas de razonamiento si yo le paso datos donde el modelo más grande le explica cómo hacerlo. Espectacular, ¿no? Porque eso, de alguna forma, y creo que fue una pregunta que surgió hace un rato, eso empieza a resolver el problema, no es que lo resuelve, ¿no? Pero empieza a mostrar una eventual tendencia en la capacidad de modelos más chicos, más específicos, refinados para una tarea particular, donde de nuevo, tal vez no te puedan responder haciendo una poesía o una rima, pero tal vez no te Exacto. interesa que hagan eso. Pero Exacto. justamente con la capacidad específica muy sofisticada, ¿no? Y resuelve la Exacto, por ahí capacidad vos de lo que implementarlo. necesitas. Exacto, para muchos de los casos de uso que mostraste recién, por ahí tener un modelo más chico que sea súper específico para eso y te ahorra un montón de plata en última instancia, porque no tenés que usar ese modelo grande para ir generando datos. No sé, me da la sensación que hoy, digamos, yo trabajo en modelos más chicos y en modelos open source en general. Entonces, la idea es ver cómo hacer para generar modelos más chicos para poder también democratizar el acceso, porque, de nuevo, estos modelos son muy costosos, llevan una gran cantidad de infraestructura enormes para correrlos, pero por ahí para tareas específicas no se requiere un modelo tan grande. Por ahí para otras sí, pero por ahí para otras no. Claro. ¿No? Que creo que fue un tal Nico, no me acuerdo, que preguntaba mucho por Orca 2. Justamente hablando un poco de todo esto, ¿nos contás un poco cuál es tu visión de eso? Exactamente eso, lo que acabo de decir digamos, lo que también resulta también un poco, no sé si es increíble, pero también muy llamativo es esto, ¿no? Cómo podemos generar datos sintéticos para darle al modelo capacidades específicas. Por ejemplo, razonar. Entonces yo tengo un modelo que es, en este caso, Orca tiene el más chico 7.000 millones de parámetros, el otro 13.000 millones de parámetros, y me acerco bastante a un ChatGPT que es 10 veces más grande, ¿no? Entonces, es eso, es seleccionando los datos que uno quiere entrar, la forma de generar esos datos, uno puede, con modelos más chicos, digamos, generar capacidades súper poderosas. Obviamente, y de nuevo, ¿no? es un poco volver hacia atrás, porque yo les decía, bueno, ahora no fine-tuneamos más y ahora todo es color de rosa. Pues es un poco mentira, porque ahora estamos haciendo el camino opuesto, decir, bueno, podemos empezar a especializar a los modelos. ¿Y cómo los especializamos? Bueno, de la misma manera que fine-tuneábamos antes, ¿no? Pero ahora de una manera, ahora ya tenemos un modelo que nos permite, un modelo grande que nos permite ir jugando y ver qué datos le podemos generar. Totalmente. Está buenísimo. Pato, perdón, mientras hablaba no estoy viendo las preguntas. Ahí. No, yo creo que Preguntas. Luciano recién hizo un comentario diciendo, bueno, volvimos a la senda del sentido común, ¿no? Es decir, bueno, porque en el fondo el conocimiento específico es específico. Entonces era imposible generar una especie de sabelotodo general, ¿no? A veces cuando hablamos de específico general, está bueno hablar, no sé, de decir, bueno, tengo un modelo que sabe hablar de esta industria o de este tema o de algo específicamente. Pero algunas de las preguntas, y muchas tienen que ver con cómo
esta sensación de que GPT resuelve todo, los modelos encima empiezan a entrenarse, va a sacar profesionales, ¿no? Entonces una pregunta que hacían es, bueno, entonces, ¿yo a qué me dedico? Y ahí, Luciano o Guille, para complementar, creo que es importante entender que los modelos vienen a pre-resolver problemas, ¿no? Entonces, sigue siendo necesario, justo antes de la charla hablábamos, bueno, si yo tengo dos empresas competidoras que usan la misma tecnología, el output va a ser el mismo, ¿no? Entonces, va a seguir siendo necesario la creatividad o el aporte de alguien que sepa de una industria o alguien que sepa de algo para poder generar un producto nuevo, generar un servicio nuevo, dar una solución específica a un problema. Entonces, ¿qué piensan de cuánto de toda esta tecnología tiene que ser incorporada por los perfiles o las personas que o se dedican a datos o se dedican a ingeniería o medicina o deporte o lo que fuese, digamos? ¿Sí, Guille, querés decir vos o...? Bueno, comento algunas cuestiones y después, si te parece, complementar. O contradecir, total. De eso se trata. Sí, sí. Sí, Es que es un momento que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? El otro día me preguntaron, ¿qué ves los próximos 6 meses? Y no sé. Es lo más prudente decir. claro. Bueno, pero está bueno, mira, apalancándome justamente esto que decís. No sabemos realmente a dónde va a ir. Yo creo que en la historia, por lo menos en la mía, pero creo que en la historia no pasó que haya un momento de tanto cambio concentrado en tan poco tiempo. Entonces realmente tenemos la suerte, o como lo quieran ver, nos tocó vivir este momento donde somos contemporáneos a un cambio histórico. Es una realidad. O sea, hay que amigarse con eso y eso obviamente genera miedo y demás porque estamos en ese momento bisagra donde la bisagra se está definiendo hacia dónde va y demás. Entonces, eso tiene impacto en un montón de aristas. O sea, la educación cambió por completo. O sea, ya la forma de evaluar, la forma de estudiar cambió por completo. Algunos la tomarán más rápido, se subirán más rápido a eso, otros más lento, pero eso es una realidad. Es como cuando apareció Internet y hasta cierto momento para estudiar algo íbamos a una biblioteca, físicamente caminamos, buscamos el libro, lo estudiamos y después automáticamente teníamos acceso a todo el conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos con eso? Dependía de nosotros. Entonces, definitivamente esto es algo que es transversal a todas las disciplinas y no importa lo que hagamos, es una realidad que llegó para quedarse y está en nosotros usarla para hacer nuestro trabajo. Y no es una, podemos decidir usarla o ser ludistas y evitarlo. Lo cierto es que esto es independiente de nuestra decisión. Pues, que eso tiene impactos muy grandes. Creo que a mí me gusta un poco lo que planteaste vos en términos de esto nos, en alguna forma, prioriza la creatividad. Ya, qué sé yo soy malísimo pintando, expresándome artísticamente, tal vez soy horrible. Tal vez con esto puedo acceder a expresarme de formas que otra forma no tenía. ¿Es bueno o malo? No lo sé, pero es una nueva herramienta que tal vez antes no tenía. Entonces, lo cierto es que si esto es transversal a todas las disciplinas y de alguna forma es una herramienta muy potente, definitivamente la creatividad o lo que construyamos en base a esto va a ser interesante. Ahora, no hay que quedarse apegado a las formas viejas del hacer porque son viejas. No son ni buenas ni malas las nuevas, sino simplemente son nuevas. Y no sabemos hacia dónde va, pero bueno, es muy interesante ser contemporáneo de esto. No sé vos qué opinás, Luciano, de todo esto, que ya es más una concepción más bien filosófica, ¿no? Sí. Y María Belén la voy a tirar a la tribuna, obviamente. No seas tibio. Pero no, pero creo que, a ver, realmente de nuevo, todavía no sabemos dónde satura la tecnología. Digamos, si uno, en el sentido, ¿cuáles son los límites? ¿Va a tener límites? Seguramente tenga límites porque, digamos, toda tecnología llega a su límite. Hoy estamos en ese, donde la curva todavía está, donde ves las curvas, ves los papers, ves las curvas y todavía están todas así. Entonces, todavía no llegamos y todavía es para mí difícil saber exactamente el impacto final que va a tener. Que va a tener un montón de impacto, va a tener. Eso es invariable. Pero yo no sé si va a... Y depende obviamente qué tipo de qué tipo de áreas estemos hablando, ¿no? El impacto no va a ser en todos igual. Por ejemplo, digo, los modelos alucinan y yo no sé si en algún momento se van a poder bajar las alucinaciones a cero. Entonces yo no pondría este modelo a funcionar en una planta nuclear para que coordine la seguridad. Ahora, por ahí, no sé, en reviews de hoteles, por ahí si se equivoca te pasa un hotel que es un poco peor, ¿no? Pero entonces
de nuevo, ¿no? También depende del uso seguro que se le pueda dar a la tecnología y de cuán seguros sean los modelos que vayamos a seguir viendo. Pero de nuevo, yo creo que todavía estamos en el medio, ¿viste? La tecnología todavía no saturó, no sabemos dónde va a saturar. Hoy hay una saturación natural que es la infraestructura. Que es decir, bueno, ¿cuánto más grande puede ser GPT-4? ¿Doble, triple? Bueno, no sé. ¿Cuál es el límite hoy del mundo? Porque ahora ya no estamos hablando de, no, mirá, una universidad y qué sé yo, que no tiene recursos. No, hoy estamos hablando de cantidades concentradas de poder de cómputo para poder correr estos modelos. Bueno, hoy tenemos una limitación que es el hardware, la disponibilidad de hardware. Entonces ahí ya tenemos una limitación. Ahora, ¿se va a correr esa limitación? Sí, se va a correr. En algún momento sí. ¿Vamos a tener modelos grandes? Seguramente tengamos modelos más grandes. Ahora, ¿dónde va a llegar? Y todavía no saturó, me parece. Totalmente. De hecho, el otro día leía una persona que lidera una de las áreas de research de OpenAI que charlaba de la importancia ya no de la tecnología, sino donde tal vez ahora es un desafío más de ingeniería y que termina siendo la diferencia en los modelos. Planteaba que en un futuro no muy lejano va a ser la calidad de sus datos. Como que ya estamos en un nivel de ciertas complejidades, algunos más, otros menos, pero como la diferencia termina siendo la calidad de los datos con los que se entrenó o qué tanto foco se le dio a eso, ¿no? Qué frase conocida esa, Guille. Sí, total, no, me encantó por eso. Es sesgo de confirmación. Trash out. Es como que cosas total. que no cambian. Sí, es que desde el 2017 hasta acá no hubo grandes cambios, digamos, algorítmicos, si se quiere. Fue un esfuerzo, sí, de tecnología, de ingeniería, de decir, bueno, hagamos esto lo más grande que se pueda, ¿no? Y bueno, qué sé yo, es hasta dónde se puede escalar. Y todavía Yo creo, ahí Luciano, que en el medio, Guille, si uno tiene que decir, bueno, ¿qué recomendamos mientras tanto? Es hacer pruebas, cuidar la soberanía de los datos, entender que bueno, un poco las arquitecturas que vimos por ahora ya contemplan entender que la parte de tus datos que son propios quedan dentro de tus fronteras y no para afuera. Y lo tercero, que fue una de las preguntas, y no es menor, ¿viste? Los que satirizan con, bueno, ¿se puede volver la inteligencia artificial en contra de los seres humanos? Yo creo que el dilema no tiene que ver con AI ahí, tiene que ver con los humanos en general, que ya no necesitamos una inteligencia artificial para ir en contra de nosotros mismos, digamos, ¿no? Suficientes problemas morales y de guerras hay en el mundo hoy para creer que el problema va a ser el AI. Ya hay suficientes humanos que van en contra de la raza en sí misma. Entonces, ahí creo que la discusión en ese aspecto es volverla y centralizarla, es decir, bueno, tengo esta herramienta que hasta acá está madura, los casos que contamos son casos implementados y que resuelven problemas. Y bueno, ir aprendiendo, y ese aprendizaje organizacional te permitirá, en la medida que esa curva que describe Luciano siga creciendo y simplificando o especificando, poder adoptarla más rápido, ¿no? Porque el hecho también es que tu organización empiece a entender de esto, un poquito, con un partner o lo que sea, pero empiece a hacer algo, porque si no, ahí sí te quedas afuera, digamos, ¿no? Claro, y entender también las limitaciones, digo, porque lo que decías vos de los datos, ¿no? Digamos, hoy realmente no podemos controlar qué aprende y qué no aprende el modelo, porque lo que estamos haciendo es entrenarlos para predecir la siguiente palabra, devolviendo el yerno. Solo hacemos eso. Entonces decimos, bueno, yo voy a poner todos mis datos y entrenar por un modelo, y después, digamos, a ver, existe siempre el peligro del leakage, ¿no? Porque entonces, si vos prestás tus datos para entrenar un modelo y ese modelo después se va a compartir públicamente o en otra organización o con registro de salud, ¿no? De personas. Entonces, el tema de proteger los datos para mí va a ser un tema fundamental. Sí, 100%. De hecho, recién Nico mencionaba que esto de alguna forma era una especie de hito, tal como cuando el humano, cuando llegamos a la Luna, y donde tal vez la vida no cambió tanto, pero la tecnología después fue derramando en esa vida diaria, ¿no? Ahora, a ver, como para ir cerrando, ¿no? Definitivamente si los modelos se van a ir comoditizando, lo cierto es que en un futuro, más allá de lo que sea que termine pasando, si los modelos van a ser un commodity, el diferencial van a ser los datos, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante como aspecto, porque siempre lo que estuvimos en el ámbito de la construcción de productos de datos, sabemos que todo lo que hagamos es tan bueno como la calidad de los datos, pero en este caso, si el diferencial de lo que podamos hacer o dejar de hacer van a ser nuestros datos, y es un llamado de atención a todo lo que son arquitectura de datos, gobierno de datos,
que de nuevo es tan sencillo como si la frase esa de los datos son el activo más importante de este siglo, es bueno, empecemos a tratarlos como tal, ¿no? Como ordenados, ojalá, protegidos, también ojalá y demás. Y también otro punto importante, y está un poco asociado al uso, a derivada segunda de todo esto, un poco lo que decías vos, Luciano, también en términos de éticos, morales y qué sé yo, es que nosotros estamos aprendiendo ahora con todo eso. Lo cierto es que, si bien desde hace años se viene hablando de AI responsable, buenos y malos usos y demás, es como cuando se logró, creo que fue en los 90 en los 90 y algo, que se logró clonar una oveja, la oveja Dolly, ¿no? Que después dio nombre al modelo LLM y otra cosa más. Lo cierto es que la tecnología estaba por delante de un montón de debates morales y éticos que se tuvieron que empezar a dar ex post. Bueno, estamos en un escenario parecido. La tecnología está muy por delante de un montón de derivadas segundas que vemos que hay que pensar o repensar unas cosas. Piensen, yo creo que inclusive con todo lo que pasó con Galáctica de Meta un par de días antes del lanzamiento de ChatGPT, se aprendió mucho más de justamente usos correctos o incorrectos o del concepto de alucinación que en años de cuestiones que estaban escritas, ¿no? Entonces, esa es una discusión muy grande a tener en cuenta que estamos transitándola. No, Sí. y total, y no solo porque todas las definiciones se van actualizando y obviamente crecen los debates y sobre todo, ¿no? Porque, digamos, volviendo el test de Turing, ¿no? Turing agarró y dice, mira, sí, más o menos, por decirlo mal y pronto, sí, si hablas con una computadora y no te das cuenta que es un humano, listo, inteligencia artificial, bueno, pará. Pero eso, ahora hay que empezar a refinar Total. absolutamente todo. Y de nuevo, yo trabajo en research, pero no soy un experto en cuestiones morales, y muchísimo menos, ni la gente que trabaja con nosotros. Entonces, de nuevo, por ahí a veces nosotros, cuando hablamos en los papers, y por ahí, si vienen los expertos diciendo, para esto es súper naif, sí, claro, pero porque es eso, porque de nuevo, todavía está todo tan verde que hay que empezar a refinar las definiciones, qué es inteligencia, qué es conciencia, qué es esto, qué es lo otro. Yo no lo sé, digamos. Entonces, ahí también tiene que haber un trabajo interdisciplinario donde nada, que vaya más o menos enriqueciendo el debate y enriqueciendo la forma de desarrollar la tecnología. Total. Con otras expertise. Quizás lo que aplica acá, digamos, y como dijo Guille, para ir cerrando, porque esta charla filosófica puede Yo me derivar estaba de por traer una diverger. cerveza para seguir, pero Es bueno. muy temprano todavía, según en donde estemos. No, pero bueno, un poco, yo creo que, no sé, uno dice, bueno, Internet fue bueno o fue malo, era ético o era moral, y por la misma Internet se inventa una dark web y hay hay intercambio, no sé, de órganos, qué sé yo, o de venta de armas o de tráfico, o sea, es como que la tecnología avanza y después los seres humanos, en base a su capacidad moral o no, la van usando para los propósitos que cada uno tiene, ¿no? Entonces, es como que yo creo que acá siento que lo que estamos haciendo acá es divulgar una tecnología que va a afectar a todos. Y eso sí es importante. Que capaz eran antes más de nicho. Es cuando pasamos de, no sé, de un modelo predictivo a uno descriptivo a uno prescriptivo. Bueno, y la gente no sé cuánto le va a afectar. Hoy, siendo el aniversario del GPT, que de vuelta, que no es que se lanzó el 30 de noviembre, sino se venía estudiando hace años, es realmente un momento disruptivo, es un cambio de era. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, que lo empiecen a escuchar y entender muchas disciplinas y muchas personas, porque todas las profesiones, todos los oficios y casi todos los servicios y productos, más temprano que tarde, se van a ver embebidos de alguna forma por esta tecnología. Entonces, creo que ese es el primer punto. El segundo es las organizaciones, que a nivel organización, una tecnología nueva puede ser que yo la mire como espectador o la empiece a adoptar como una ventaja cada vez más competitiva, cada vez más estratégica. Bueno, tendrá que ver con tu habilidad organizacional. ¿Y eso de qué depende? De las personas que puedan entender mejor adaptar en esto. Entonces, como organización, o es una ventaja competitiva o es definitivamente una debilidad. Entonces, ¿cuál es el camino de decisión hoy de las organizaciones? Es cuánto yo empiezo a invertir en una tecnología disruptiva que de acá a un mes, 3 meses, 6 meses o 2 años va a cambiar la industria. Y después, y lo conecto con la pregunta, es, bueno, ¿qué van a hacer los estados para regular esto? Y en eso están. Nunca en la historia una tecnología ha podido ser regulada por adelantado, pero acá hoy
como nunca antes, están muy cruzadas la tecnología con el insumo, que somos nosotros, que son nuestros datos como ciudadanos, nuestros datos como personas, nuestros datos en las redes sociales, los datos de nuestros hijos o del que tenga mascota de sus mascotas, digamos. Entonces, es como hoy está muy cruzado todo, entonces la propiedad, la confidencialidad y la soberanía del dato pasa a ser algo más que crítico. Yo creo que con este cierre de filosofía, aparte de agradecer y un aplauso general a Luciano, se escucha toda la hinchada del Monumental aplaudiendo a Luciano y agradecerle. Nada, bueno, creo que ya sería la 9ª charla del año. Me parece que, bueno, nada. Gracias, Luciano. Sabemos que es complejo. Gracias a No ustedes. saben el esfuerzo que es tratar de hacerlo un poco más simple. Pero bueno, es la que toca. Así que nada, Luciano, gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, no sé, Guille, si querés cerrar con alguna Mensaje de conclusión. esperanza. No, nada, Sí. nomás agradecer a todos los que se conectaron, a todos los que mandaron preguntas. Nosotros es muy difícil a veces poder responder todo, más cuando es un tema que atraviesa, que genera tantas emociones de todo tipo y color y que atraviesa tantas cosas. Ojalá hayamos podido responder la mayoría. A los que no pudimos, ojalá se puedan conectar al siguiente o nos puedan acercar las preguntas y vamos, ojalá responderlas o construir algo en base a eso, porque un poco de eso se trata, ¿no? El hecho de lo que hacemos divulgando, contando, es un poco lograr acercar puntas y construir comunidad, y porque creemos que es la forma primero de aprender y de compartir cosas, ¿no? Así es también como trabajamos. Así que no, muchas gracias a todos los que se conectaron, infinidad de gracias a Luciano, porque realmente estuvo espectacular lo que comentaste. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos en la próxima, che. Chao, chao. Nos vemos.